Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazles ver que el camino es tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús te pedimos, Señor, por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Buenas noches nuevamente, hermanos y amigos, bienvenidos. Les pido de favor que ya no se mueva de ahí de su lugar. Escúchenos, tenemos un mensaje muy importante para usted en esta noche. Va a ser un mensaje que va a poder ayudarle a reflexionar y tomar una decisión. Así que les pedimos que nos escuchen. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con esta predicación. Voy a invitarles que si usted ahí está en su lugar, me acompañe en esta oración. Padre, en esta noche le agradecemos por la bendición que nos da de estar nuevamente en este programa de radio. Pedimos que bendiga, Señor, la palabra que se va a estar predicando, hable al corazón de cada persona, de cada hermano en esta noche. Ayúdeme a hacer una bendición, que podamos llegar, Señor, a los lugares más lejanos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto en esta noche va a ser Mateo 7:21 al 23. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta declaración debería de poner a temblar a muchos que se dicen ser salvos y se dicen ser cristianos. Una persona arrepentida que recibió a Cristo como su Salvador hace la voluntad de Dios y no la voluntad del diablo. Allá la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice la Escritura: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que vivamos una vida santa. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánta gente vive engañada pensando que entrará al reino de Dios porque su religión se lo prometió, o por cumplir con ciertos sacramentos, o por el bautismo, o por sus obras, o para asistir a una iglesia cristiana bíblica? Yo tengo personas en mi iglesia que, la verdad, y tristemente se los digo, viven como personas incrédulas. Su conducta habla que ellos no estarán en el reino de Dios. ¿Cómo alguien puede pensar entrar en el reino de Dios practicando el pecado? Mire nuevamente este pasaje, Mateo 7:21 al 23, dice claramente el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo está hablando de esas personas que han predicado en su nombre,
que han profetizado en su nombre, que han echado fuera demonios, que han hecho incluso milagros. Es una declaración de ellos, no es una declaración de Cristo. Ellos estarán diciendo, todo esto hicimos en tu nombre, pero dice la palabra de Dios que Cristo, que conoce los pensamientos y los corazones de las personas, dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Y aquí hay una palabra importante, dice, hacedores de maldad. En otras palabras, estas personas estaban viviendo como gente que creía en el Señor, como gente que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero la verdad que ellos estaban practicando la maldad, estaban practicando el pecado, y por eso dice la Biblia, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, pero os digo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos ciertamente una carne pecaminosa, pero tenemos la gracia de nuestro Dios. Caemos, pero por la gracia de Dios nos levantamos. Tal vez también pecamos, pero nos arrepentimos y ciertamente sufrimos las consecuencias del pecado. Nos sentimos miserables, nos disciplina el Señor, pero no estamos viviendo una vida de práctica pecaminosa. Nuestra conducta debe ser mejor que la de una persona incrédula que no conoce a Dios. Pero el que practica el pecado no puede entrar al reino de los cielos. Allá en Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hoy tenemos mucha gente en el mundo diciendo que son cristianos. Hoy escuchamos acerca de artistas, acerca de deportistas, acerca de políticos, pero la verdad que muchos de ellos siguen viviendo en la maldad, siguen practicando la mentira, el robo, el adulterio, la fornicación, la borrachera, la maldición y etcétera, etcétera. La Biblia dice que no entrarán en el reino de Dios. Dirá alguien, pastor, ¿por qué asegura eso? Porque la Biblia lo dice. Allá en Romanos capítulo 1, versículo 28 al versículo 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Mi amigo, o tú que te dices cristiano, o te has dicho cristiano por muchos años, si vives practicando el pecado, no puedes entrar al reino de Dios. Hoy tenemos gente viciosa, tenemos personas deshonestas, personas mentirosas, personas inmorales, personas rebeldes, personas degeneradas, personas malvadas que se dicen ser cristianos. La Biblia dice que son dignos de muerte y de condenación. Allá en Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 9 al versículo 10, el apóstol Pablo manda esta advertencia a la iglesia de Corintios y dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice la palabra de Dios, heredarán el reino de Dios.
Es clara la palabra de Dios. Mi amigo, no te engañes. Tú que te dices ser salvo, que te dices ser cristiano, que estás en una iglesia y estás viviendo como un inconverso, como un incrédulo, como alguien que no ha conocido a Dios, si vives peor que una persona incrédula, la palabra de Dios dice claramente y enfáticamente que no heredarás el reino de Dios. Muchos viven en el placer del pecado hoy, con la etiqueta de cristianos, pero mañana estarán en las llamas del infierno, clamando y pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque vivieron engañándose a sí mismos, porque diciendo ser cristianos y estando en una iglesia y aún con una Biblia y aún predicando, vivían en esos pecados mencionados donde dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Allá en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21, dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa lo que te diga tu líder religioso, no importa cuánto sepas y cuánto hables de Dios, o cuántas buenas obras hagas, o en qué religión te encuentres, si tú eres una persona que vive en el pecado, que practica en el pecado, que se revuelca en el pecado como un cerdo se revuelca en el cieno, la Biblia dice claramente que no puedes entrar al reino de Dios. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente y se entrega a Cristo, no puede más vivir como vive una persona sin Dios. Allá en Efesios capítulo 5, versículo número 5, dice la palabra de Dios, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Allá en primera de Juan capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Tú has visto un animal que mitad sea oveja y la mitad marrano? Eso es un fenómeno. Eso no puede ser normal. Pues tampoco es normal que alguien diga ser hijo de Dios y vivir y actuar como hijo del diablo y a la vez tratar de vivir como un hijo de Dios a la vez. Déjeme decirle, Dios no engendra hijos fenómenos. No te engañes. Mas, reconoce más bien que lo que ha pasado en tu vida es que no ha habido una conversión verdadera en tu corazón para convertirte en un verdadero cristiano. La palabra de Dios nos habla allá en Mateo 24, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, cuando venga el Señor Jesús a llevar a su iglesia, y también habla cuando Cristo venga a establecer su reino, dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y allá en Mateo capítulo 25, versículo 41, hablando el Señor Jesucristo, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles.
los que verdaderamente somos de Dios, oiremos la voz del Señor diciendo. Entonces allá en Mateo 25:34 dice la palabra de Dios: entonces dirá el rey a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El resultado de la salvación de alguien que se arrepiente y confía en Cristo con todo su corazón, el resultado es hacer la voluntad de Dios. Como dije al principio, Dios engendra hijos que hacen la voluntad de Él. Dios no engendra hijos fenómenos. Así que tristemente será para ti el que diga soy salvo, soy cristiano, voy a entrar al reino de Dios, viviendo como un hijo del diablo. Ahora, quiero que recuerdes esto que dice la palabra de Dios. Quiero que recuerdes estos pasajes que nos enseñan con toda claridad allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y espero que si usted tiene una Biblia, ahí esté con su Biblia. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Interesante estas últimas palabras de este pasaje. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tal vez a algunos se les haga difícil entender esto. Pensar, bueno, si yo soy hijo de Dios, entonces ya no puedo pecar, y he tenido mis caídas, he tenido mis faltas y me he arrepentido y me he sentido mal, me he sentido miserable y me he sentido manchado e indigno. Entonces, ¿cómo podría yo entender este pasaje? Quizás alguna vez aquí mismo en la radio yo expliqué esto. Hace muchos años yo caí de un ferrocarril y me lesioné mi columna. Tengo 2 hernias y 2 o 3 discos abombados. Desde hace muchos años padezco de mi columna. A los primeros años de este problema de salud en mi columna, al visitar varios médicos, ellos me decían, usted tiene su columna dañada. Y ellos me dijeron esto: no puedes levantar más cosas pesadas. Escucha esta palabra: no puedes levantar más cosas pesadas. Ellos me dijeron. Pues la verdad, por ciertas razones y compromisos y trabajos en la vida, yo tuve que levantar cosas pesadas, y al levantar cosas pesadas comencé a tener dolor en mi columna. A veces tuve que estar en la cama a 2, 3 días porque no me podía levantar. Tuve que andar a gatas, tuve que ir al hospital, tuve que ser internado, tuve que ser inyectado para calmar el dolor. Todo esto que me sucedió fue por haber cargado cosas pesadas, sabiendo que no debería de cargar cosas pesadas. Ahora, hay personas que realmente se han arrepentido, que han recibido a Cristo y que han caído en pecado. Han hecho algo que no es la voluntad de Dios. Pero de igual manera empiezan a sentirse tristes, desanimados, hasta no quieren leer la Biblia, hasta no quieren ir a la iglesia, se apartan de personas maduras y espirituales, se sienten avergonzados, se sienten indignos. Hay una serie de sentimientos en su vida porque cometieron un pecado, pero todos esos sentimientos que hay es porque no pueden vivir más en pecado. No pueden vivir más. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios.
nos sentimos mal, nos sentimos miserables, nos sentimos indignos, nos sentimos tristes, deprimidos, porque los hijos de Dios no podemos revolcarnos como un marrano se revuelca en el cieno. Recuerde, somos ovejas del Señor. Y una vez más, le repito este pasaje. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una cosa, mi amigo, es practicar el pecado y otra cosa es caer en el pecado. Yo no practico el fútbol, pero de vez en cuando por ahí, tal vez una vez al año o tal vez una vez cada 4 o 5 años, de repente, ¿verdad? Agarro el balón y ahí pateo un poquito ahí con los jóvenes o con los niños, pero yo no practico el fútbol. De vez en cuando o muy lejos yo he jugado fútbol. Es lo mismo. Una persona que practica el pecado no heredará el reino de Dios, pero una cosa es muy diferente, que tú practiques el pecado a que caigas en pecado. Es muy diferente. Ahora, cuando un cristiano que es hijo de Dios, que cae en pecado y verdaderamente es hijo de Dios, tiene una gran promesa de Dios. La Biblia dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí tenemos el perdón cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios. Ahora, dice la Biblia una vez más, el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, allá en San Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, San Juan 3, del 1 al 6, dice la palabra de Dios lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjese bien, aquí encontramos a un hombre, un maestro en Israel, uno de los principales entre los judíos, un hombre moral, un hombre educado, un hombre religioso. Pero a pesar de su moralidad, a pesar de ser un maestro, de ser un hombre principal, a pesar de todo eso, Cristo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si Cristo le dijo a este hombre, a un hombre educado, no un hombre malvado y perverso, le dijo que él tenía la necesidad de nacer de nuevo. Fíjese nada más. Ahora, ¿cuánto más a un hombre que anda en adulterio, que anda en alcoholismo, que anda en mentira, que anda robando, que anda de criminal, que anda de mentiroso, que anda de maldiciente, que vive practicando estos y otros pecados y se etiqueta el nombre de cristiano y le hace que va a la iglesia? ¿Cómo puede un hombre así entrar al reino de Dios? No puede entrar a la presencia de Dios. Se está engañando, su propio corazón le está engañando. Cristo nos salva, nos transforma y nos hace mejores personas. ¿Cómo puede ser una persona que recibe a Cristo ser peor que como estaba antes? No, Cristo vino a darnos una vida nueva, una vida santa, una vida agradable para los ojos de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cómo una persona puede entonces nacer de nuevo para hacer la voluntad de Dios?
En San Juan 1:12 nos dice la palabra de Dios. San Juan 1:12 hasta el versículo 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe, mi amigo? Para que una persona nazca de nuevo, necesita recibir a Jesucristo. ¿Cuánta gente ha dicho, ay, ¿a poco recibiendo a Cristo ya voy a ser salvo, ya voy a ir al cielo? ¿A poco haciendo una oración ya voy al cielo? Mire, no es lo que yo diga, mi amigo, no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, allá en Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios, desde el 11, dice, desde el 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, hay que recibir al Hijo de Dios para tener la vida. Por eso la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por si hubiera alguna duda, dice la palabra de Dios allá en Primera San Juan, capítulo 5, versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, mi hermano, mi amigo que en esta noche me está escuchando, la voluntad de nuestro Dios es que vivamos una vida santa. La gracia y el poder del Señor cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, los sentimientos de nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras acciones. Pero si alguien dice: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, y vive exactamente igual que un inconverso, o a veces viviendo hasta peor que un inconverso, estando en una iglesia, cargando una Biblia, e incluso diciendo que tiene dones para hacer ciertos milagros, pero vive en el alcohol, vive en la droga, vive en la mentira, vive en el adulterio, vive en la fornicación, vive diciendo maldiciones, vive estando en lugares incorrectos, juntándose con personas incorrectas. ¿Cómo puede ser un hijo de Dios? Escúchame bien, mi amigo y mi hermano, en esta noche. Si usted ve una ovejita, una cría pequeña, obviamente usted va a decir y va a entender que esa ovejita es hija de una oveja, de una pareja de ovejas. Si usted ve a un pollito por ahí, de repente, es obvio, usted va a decir: su papá es un gallo y su mamá es una gallina. Si usted ve a un becerrito por ahí, es obvio que usted va a decir: pues su papá es un toro y su mamá es una vaca. Si usted ve a un gatito por ahí, es obvio que usted va a decir: bueno, su papá es un gato y su mamá es una gata, porque tiene las características, la forma. Ahora, si usted dice que es hijo de Dios, debe tener las características de su Padre, que es Dios. Dios es verdadero. Dios es santo.
Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es generoso. Dios está en contra del pecado y la maldad. Debemos tener esas marcas en nuestra vida. La gente debe de ver esas cualidades en nuestra vida. Pero si usted dice que es hijo de Dios y vive en la mentira, vive en el vicio, vive en la inmoralidad, vive siendo deshonesto, vive peleando, vive haciendo daño a las demás personas, usted no se parece a un hijo de Dios, más bien se parece al diablo. Porque el diablo es mentiroso y es homicida y es malvado desde un principio. Así que, ¿por qué no toma usted una decisión en esta noche? ¿Por qué no reconoce en esta noche que usted ha vivido practicando la maldad, practicando el pecado y realmente no ha habido una conversión? Por eso no experimenta un cambio, porque no se ha arrepentido, no se ha entregado de todo corazón al Señor Jesucristo y se está engañando. Y qué triste que muera un día y termine en el infierno, y habiendo pensado que estaba bien y que usted iba camino al cielo, y al final termina en el infierno. Hay una parábola en la Biblia que habla de las 10 vírgenes. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Es interesante lo que Jesús habla acerca de estas 10 vírgenes. Dice la Biblia que 5 de ellas estaban preparadas con aceite, esperando que viniera el esposo. Pero 5 de ellas no tenían aceite. Ahora el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe a Cristo, recibe el sello, recibe al Espíritu Santo. Las 10 esperaban al esposo. Pero mientras que 5 fueron a conseguir aceite, de repente se escuchó la voz del esposo y las 5 que tenían aceite, que estaban preparadas, entraron con el esposo. Las otras 5, al regresar, se encontraron que las otras 5 ya habían salido, ya habían ido con el esposo, y ellas se quedaron porque no tenían aceite. ¿Cuánta gente está esperando la venida de Cristo? ¿Cuánta gente piensa que va a ir al cielo, pero realmente no se ha convertido? Porque vive practicando el pecado. Y ya hemos visto que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Yo te pregunto en esta noche, mi amigo que me escuchas. Tal vez nunca habías escuchado un mensaje como este. Ahora yo te pregunto, si el día de hoy viniera Cristo por su iglesia, ¿partirías con él? Si el día de hoy tú murieras, tu alma iría a la presencia de Dios. ¿Estás seguro 100%? Si no tienes la seguridad de ir con el Señor al cielo, si no tienes la seguridad de ser arrebatado cuando Cristo venga, si no tienes la seguridad de que un día tú puedas estar en el reino de Dios, más vale que te asegures, que te arrepientas y te entregues al Señor Jesucristo. Hay 5 cosas que tú necesitas hacer, mi amigo, en esta noche. La primera de ellas dice allá en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ciertamente en este mundo todos le hemos faltado a Dios, todos hemos pecado, todos de una u otra manera le hemos fallado, y es necesario que reconozcas que tú eres pecador. La segunda cosa, dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 21:8, dice la escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Alguien podría decir al escuchar este pasaje, pues yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, a mí no me interesa. Déjame decirte, tú puedes pensar y decir lo que tú quieras, pero lo que dice la Biblia se cumple. Y una persona que muere sin Cristo va derechitamente al infierno. No es una fantasía, no es un cuento, no es un plan para espantar a la gente de ninguna manera. Es algo establecido en la Biblia y es cierto. Esa es la segunda cosa que debes saber.
la tercera cosa, dice la Biblia en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no quiere que vayas al infierno. Dios te ama. A pesar de lo que tú seas, a pesar de lo que tú has hecho en la vida, por lo muy bajo que hayas caído, en las cosas más oscuras y tenebrosas que te hayas metido, Dios te ama. Cristo murió por ti. Él no quiere que vayas al infierno. Él te puede perdonar y hacer una persona diferente. Él puede hacer. La cuarta cosa es que Cristo murió para darnos un regalo. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso que lo que Dios nos ofrece. Es un regalo. La vida eterna es un regalo. No le creas a gente mentirosa que solamente está interesado por tu dinero. La salvación no cuesta un peso. Cristo pagó por nosotros. Nosotros no podíamos pagar. Cristo pagó por nosotros. La vida eterna es un regalo del Señor. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Recibir a Cristo. Ya lo vimos. Dice la palabra de Dios: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una oración, sí, pero debe llevar arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo y una aceptación de Cristo en tu corazón. Si en esta noche quieres entregarte a Cristo, no dudes, hazlo. No tenemos el día de mañana seguro. Mañana pasado podemos morir. Pero qué bendición que moramos habiéndonos arrepentido y con Cristo en nuestro corazón. Iremos a la gloria porque Dios nos lo promete. Si quieres entregarte a Cristo en esta noche, haz esta oración. Acompáñame y haz esta oración, di así: Dios mío, en esta noche, yo reconozco que he sido una persona pecadora, pero hoy me arrepiento de todo mi corazón. Entre a mi corazón, hágame una nueva persona. Lléveme al cielo cuando yo tenga que morir. Ahora creo que usted murió en esa cruz para pagar por todos mis pecados, para perdonarme y darme la vida eterna. Gracias porque sé que me ha escuchado en esta noche y a pesar de lo malo que he sido, yo sé que me ha perdonado y ahora mi destino es el cielo, es la vida eterna. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi amigo, mi hermano, especialmente tu amigo, si hiciste esta oración, si te entregaste a Cristo, háznoslo saber. Qué gusto escuchar que tú te entregaste a Cristo. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Tenemos las llamadas al aire. Pues qué bendición haber escuchado esta predicación en esta noche. Bueno, ya la palabra de Dios ahí está muy clara, ha sido expresada muy clara para nosotros los que hemos estado escuchando. Y bueno, si usted ya tomó una decisión, ¿verdad? Pídale a Dios, ¿verdad?, que le ayuda a cumplirla y a cambiar en esas áreas en las que usted sabe que está mal. Bueno, los teléfonos de cabina aquí están y están abiertos ya para que usted nos llame, ¿verdad? Si usted tiene algún comentario de la predicación, del programa, o si usted tiene alguna petición de oración, o si usted recibió a Cristo como Salvador, para nosotros es una bendición, ¿verdad?, poder escuchar que la gente recibe a Cristo como Salvador. Y si usted recibió a Cristo en esta noche, háganoslo saber. Los teléfonos de aquí de cabina son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Llámenos. Si usted está fuera de aquí del estado de Nuevo León, nada más marque 0181 83 75 50 51 o 0181 83 75 50 55. Llámenos, es una bendición para nosotros saber que usted nos está escuchando y que este programa alcanza, ¿verdad?, más allá del estado de Nuevo León, y nos gustaría saber en qué estado de la República usted está ahorita, ¿verdad?, en su trabajo, en su casa, no sé dónde esté, ¿verdad?, pero si usted está escuchando este programa, háblenos, va a ser de bendición para nosotros escucharle. Y bueno, las peticiones de oración que usted tiene, nosotros nos las llevamos a casa, a la iglesia, y oramos por usted durante la semana. Vamos a tomar una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, algún problema ahí en la línea. Llámenos, el 8331, 8375 50 55 está libre para que nos llame. 8375 50 55, llámenos, va a ser de bendición para nosotros escucharle.
Y bueno, siga escuchando las predicaciones de este programa, la Biblia, la Esperanza para México. Nada más es cuestión de que vaya a www.youtube.com y usted va a escuchar, ¿verdad?, esta predicación y las predicaciones pasadas de este programa y pueden seguirle siendo de bendición para usted. Vamos a tomar una llamada en esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Dios bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla José Apolinar Rico García, José, díganos de dónde nos llama. de aquí de San Nicolás. Díganos en qué podemos servirle. Hermano, yo quiero ver si me puede hacer el favor, en nombre de Cristo, que me haga una oración para reprender todo espíritu de división en mi matrimonio. Ok. Bueno, ya tomamos su nombre y su petición, José Apolinar, y vamos a estar orando por su matrimonio. Va a ver que Dios va a bendecirle y usted nada más siga los estatutos que Dios ha marcado, ¿verdad? Como varón, como esposo, y va a ver que pronto va a haber grande bendición en su matrimonio, hermano. Y ore también con fe, hermano. Amén. Amén, amén. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Gracias por llamarnos. Hasta luego. Dios le bendiga. Vamos a tomar una llamada más al aire. ¿No? Bueno, 83 75 50 55 está libre. Vamos a tomar una llamada más. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Mire, quisiera que oraran por mi hermano Francisco Javier Osuna Treviño. Sí. Él está en la Clínica 2, ahorita está ahí en el área de urgencia. Ok. Pero yo le he estado compartiendo, él sabe que tiene que dejar pues la vida anterior y conocer al Señor Jesús. Ya él clama al Señor Jesús, pero tiene la atadura del mundo, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Y pues ciertamente todavía sigue en el hospital, pero pues como yo lo conozco y es mi hermano, ¿verdad? Sí. Todavía tiene pues eso, lo que le llamamos la tentación, esas redes del enemigo, ¿verdad? Así es. Entonces, pues hablando en plata limpia, digo, Así es. mi hermano practica lo que es el gay, usted comprende, ¿verdad? Sí. Y yo le he dicho, esa vida ya repréndela, quítala de tu vida y Dios te va a sanar, va a hacer el milagro en tus riñones, aunque están en un 20%, yo sé que Jesús te va a sanar, ¿verdad? Claro que sí, Dios puede hacer grandes milagros. Entonces, nada pero más cuestión le he hablado abiertamente, ahorita que el mensaje se impartió y compartió, yo me quedó claro, ¿verdad? Nosotros Así es. todos somos cristianos, nada más que pues él pues es el patito feo de la familia, vamos a llamarlo así, ¿verdad? El pecado es pecado y el pecado es muy difícil muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, Cristo rompe toda atadura y usted confía en eso. Nada más es cuestión de que usted le lleve claramente la palabra de Dios y enfrentarlo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. No, y una que vez sepa que eso no es una se me práctica enojó, más, es un pecado ¿verdad? en realidad, que Dios puede perdonarle si él se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente, y Dios podría hacer grandes milagros con él y él podría retar a Dios, ¿verdad? Recibiéndole y confiando en él. Y mire qué cosas maravillosas podría haber, ¿verdad? Pues qué bueno que ha hecho eso y insístale, ¿verdad? Que reciba a Cristo como Salvador, que lo confiese como Salvador y que confíe en Él y va a ver la diferencia. Y qué bueno que usted toma esa parte, ¿verdad? Como cristiano, de darle la verdad a su propio hermano. Sí, hasta he tenido en vida de mi mamá partió, yo tuve problemas con mi mamá porque tú no te metas en mi vida y yo sé lo que hago y mamá es que él tiene que arrepentirse pero pues él es su vida, pero pues él se está condenando y bueno, al caso que sí ha habido ciertas confrontaciones desde antes, ¿verdad? Y ahora que bajo la crisis y la prueba, pues con mayor razón le estoy amparando, le estoy diciendo, claro que sí. pues no, pues adelante, la verdad siempre tenemos que dar la verdad como hijos de Dios y es el evangelio lo que tenemos que hacer nosotros y la palabra de Dios es la que hace, ¿verdad? El cambio en las personas, así es que pura palabra de Dios para él y adelante, que reciba a Cristo como Salvador y va a ver la diferencia. ¡Qué bendición! Gracias por ese gran ejemplo que nos da. Dios le bendiga, hasta luego. Vamos a tomar una llamada más al aire. Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Con quién Habla Arturo Castro desde el estado de Hidalgo. Hermano Arturo, díganos, qué bendición escucharle. Agradecerle, aunque fue tremenda la palabra de Amén. Dios, ¿verdad? Un retumba todavía en mis oídos. Así es. Dale gracias a Dios, ¿verdad? Porque es un momento para detenerme, pensar qué es lo que está pasando con mi vida y dar media vuelta, ¿no? Así es. Porque fue tremenda. Así Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y en especial por el pastor. Amén. Que el Señor lo siga bendiciendo y usando. Amén, le está escuchando, hermano. Gracias, hermano Arturo. Amén. Qué bendición escucharle siempre. Dios le bendiga, hasta luego.
Pues 83 75 50 51, 83 75 50 55. Saludos hasta Hidalgo, ¿verdad? Donde nos llama nuestro hermano Arturo, y es una bendición escuchar fuera de aquí del estado las llamadas, ¿verdad? Con que usted se toma el tiempo de llamarnos a este programa. Tenemos todavía 7 minutos para poder recibir sus llamadas, sus peticiones de oración, aún sus comentarios y las bendiciones que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Escuchar para nosotros es un aliciente para poder seguir con este programa. Y bueno, vamos a tomar una llamada más al aire. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, 83 75 50 51, 83 75 50 55. Las dos líneas están libres y si usted siente, ¿verdad?, por ahí que no entra la llamada, insista. Vamos a tomar una llamada. Buenas noches. Dios los bendiga, hermanos. Dios la bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la hermana María Esther Viera. Hermana María Esther, díganos en qué podemos servirle. Lo que pasa es que mi esposo está enfermo, entonces quiero pedir por favor oración. Claro que sí. Por su recuperación. Díganos. Mi esposo se llama Hilario Hernández. Hilario Hernández. Hilario Hernández, sí. Bueno, vamos a estar orando, hermana Mari, para que él pueda restablecerse pronto. Sí, por favor. Dios le bendiga mucho. Sí, hasta Dios luego. los bendiga. Hasta Sí. luego. Adiós. 83 75 50 51, 83 75 50 55 para que nos marque. Vamos a tomar una llamada más. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Eloísa, Eloísa, ¿de dónde nos llama? de aquí de la Alianza Real. Ah, qué bendición. Díganos, ¿en qué podemos servirle? Sí, hermano, mire, yo quiero pedir oración por el matrimonio Abreu Rojas. Abreu Ellos Rojas. son mis patrones. Lo que pasa es que recibieron como un secuestro en Laredo. Entonces la señora me pidió que por favor pidiera oración por su esposo porque ella está muy mortificada. Claro que sí, hermana. Entonces, Abreu Rojas. Sí, él se llama Gordiano Abreu. Gordiano. Él lo tienen detenido, personas malas en Laredo. Ujú. Entonces ella me pidió que por favor pidiera oración a la iglesia. Claro que sí, hermana. Vamos a también apoyarle nosotros en oración para que Dios pronto pueda hacer algo, ¿verdad?, en la vida de esta persona. Y gracias por llamarnos, hermana. Confíe Sí. que vamos a estar orando también por él. Claro que sí, hermano. Muchas gracias. Sí, Dios le bendiga. Vamos a tomar una llamada más. Igualmente, Sí, hasta Dios. luego. Vamos a tomar una llamada más al aire. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Solamente para felicitarle y para pedirle a Dios que sigan adelante con ese programa porque es una bendición. De Amén. hecho, ese es el único programa, bueno, de los que yo he escuchado, ¿verdad?, que dice la verdad clara. La Así palabra es. de Dios dice en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Así O es. trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, pues no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque se predica la verdad. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hasta Hasta luego. Vamos a tomar una llamada más. Bueno, 83 75 50 51, 83 75 50 55. Para que usted nos llame, ¿verdad? Y va a ser una bendición para nosotros tomar su llamada y poder contactarnos con usted. Si usted recibió a Cristo como Salvador, o si usted tiene alguna petición de oración, nada más es cuestión de que nos llame, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar orando por usted. Las predicaciones nosotros las subimos siempre al radio, perdón, a internet, perdón, a www.youtube.com. Usted puede encontrar todas sus predicaciones ahí. Vamos a tomar una llamada más, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién tenemos el gusto? con la hermana Laurita, Hermana Maurita, díganos, ¿de dónde nos llama? de aquí de Monterrey. Qué bendición, díganos, ¿en qué podemos servirle? Felicitarlos primeramente por el programa, porque de veras que tocó mi corazón. Y yo ya tengo muchos años en el camino del Señor, pero hoy aprendí que pues tenemos que caminar derecho. Así es. Y pido oración, hermano, por tengo un hijo que ya tiene como unos 5 meses, que no haya trabajo. Sí. Y va y lleva solicitudes aquí y allá, pero nunca le dan una solución. Y pues yo he estado orando por él, pero ¿Cómo se llama pido su de hijo? sus oraciones, hermano, por ellos. ¿Cómo se llama su hijo? Edgar Sigala. Edgar Sigala. Sí, hermano. Ok, ya lo tomamos, hermana. Vamos a estar orando por él para que Dios abra puertas ahí, ¿verdad? Para que pueda encontrar un trabajo pronto. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones por su programa y que Dios me los bendiga mucho. Gracias, hermana. Hasta luego. Amén. Hasta luego. 83 75 50 55 es el teléfono que está libre ahorita. 83 75 50 55 para que usted nos llame. Y bueno, les decía, ¿verdad?, que ustedes pueden seguir
Vamos a tomar una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hermano, buenas noches. Soy la hermana Blanquita de aquí de Guadalupe. Ah, sí, hermana Blanquita, díganos en qué podemos servirle. Hermano, yo le llamé ahorita. Sí. Le pedimos la oración. Estamos saliendo a predicar la palabra. Ah, qué bendición, hermana. Sí, estamos yendo a hospitales y aquí a las colonias. Sí. Y no, le digo al hermano, no nos perdemos, yo no me pierdo ninguna predicación, hermano. Y me gusta estar anotando las citas y tengo ya una libreta llena y agarré Qué otra. bueno, hermana. Pues qué bendición. Mucha bendición, hermano. Así es. Qué bendición, hermana, escuchar ese comentario, ¿verdad? Y que le sea de bendiciones este programa para usted, hermana. Claro que sí, porque uno se llena de la palabra de Dios. Dice, mi copa está rebosando. Así es. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Y ha sido de mucha bendición sus predicaciones, porque yo de ahí tomo palabra y me ha ayudado mucho para hablar a las personas. Qué bendición, hermana, que usted puede decirnos eso y que es de bendición. Hermana, estamos a unos segundos de terminar el programa. Gracias por su comentario. Hasta luego. Sí, Dios le bendiga. Pues hemos terminado este programa La Biblia de la Esperanza para México. Dios les bendiga. Próximo viernes, 9 de la noche. Transformando vidas. Radio Esperanza. Manantial de música.